Así es, tenemos el gusto nuevamente de poder estar hablando con el doctor Máximo Zimmerman. Y bueno, el primero, doctor, es consultarle qué tiene de particular la capacitación que está brindando en este momento aquí en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. En realidad la capacitación está dedicada a la infiltración de toxina botulínica, al tratamiento de pacientes neurológicos con espasticidad, con trastornos motores, justamente, y lo particular que tiene es que la primera causa de discapacidad en todo el mundo son las enfermedades neurológicas. Dentro de esto, el accidente cerebrovascular en pacientes por arriba de 60 años es muy común de observar que presenten trastornos motores, especialmente en la mano, el 70% de los pacientes, y también en la deambulación, el 40% de los pacientes. ¿Y la toxina botulínica cómo se puede aplicar? La toxina botulínica se aplica con una infiltración, es decir, se utiliza una aguja muy pequeña con una jeringa y se hace con vía ecográfica. La particularidad que lo que hacemos nosotros acá es la aplicación de la toxina botulínica guiada con un ecógrafo, poder ver muy bien los músculos y las áreas que vamos a infiltrar. Entonces tenemos mucho más rédito, utilizamos menos toxinas y a la vez se ven menos efectos adversos también. ¿Y cuáles son los resultados que se han visto en los pacientes que han recibido, digamos, esta inyección de toxina? Claro. La realidad es que la toxina de forma aislada no es que mejora directamente la funcionalidad del paciente. Un paciente que se hace un tratamiento con toxina botulínica debe siempre ser acompañado con una rehabilitación. Es por eso que la infiltración debe realizarse en centros de rehabilitación, de neurorehabilitación, y trabajar de manera mancomunada, de trabajar en conjunto con los profesionales, terapistas físicos, ya sea kinesiólogos, terapistas ocupacionales, para poder brindarle una mejor funcionalidad. Por ejemplo, aumentar el rango de movimiento en las distintas articulaciones, aumentar la distancia de paso, aumentar la movilidad en la mano. Y la verdad que estas técnicas son muy útiles. Yo me formé en el Hospital Universitario de Hamburgo, donde dirigí toda la clínica de espasticidad y distonía de este hospital, y ahora lo estamos implementando en Buenos Aires, en INECO, donde tenemos una clínica también muy grande y podemos brindar tratamiento no solamente con toxina botulínica, sino con también otro tipo de medicamentos a estos pacientes. ¿La toxina botulínica está cubierta, por ejemplo, por las obras sociales? ¿Hay una cobertura de salud que provee esta toxina? Sí, absolutamente. Está cubierta por el plan médico obligatorio. Todo paciente que a su vez tenga certificado de discapacidad tiene el derecho de poder recibir este tipo de tratamiento. Este tipo de tratamiento se llama el Gold Standard, quiere decir que es el tratamiento que está referido en todas las guías para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Cada médico, obviamente, o cada terapeuta irá adaptando a sus pacientes, digamos, o recetando esta toxina. Sí, lo interesante es también cambia mucho de la forma de aplicación. O sea, no solamente la mera toxina mejora, sino que, por ejemplo, si lo hacemos con guía, bajo guía ecográfica, es también un arte la aplicación de toxina, en el sentido de que cambia mucho de acuerdo a cada paciente. No hay una dosis estándar, hay que poder evaluar muy bien, hacer escalas, poder realizar un examen neurológico y de biomecánica en cada paciente, y es exhaustivo, o sea, lleva bastante tiempo. Pero esto no es solamente la toxina botulínica, hay que tener idea que todo paciente neurológico debe ser atendido como un todo paciente en realidad, y muchas veces es necesaria una óptica que sea holística. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento abriendo un centro muy grande en Buenos Aires, se llama CITES INECO, con el grupo Sancor Seguros. Este centro tiene 11 pisos y va a ser no solamente un centro de rehabilitación, pero también un polo de investigación de enfermedades neurológicas. Va a haber educación, salida de la comunidad, emprendedurismo, o sea, va a haber innovación. Realmente va a ser un polo que va a ser mucho más allá que un centro de rehabilitación. ¿Qué porcentaje de argentinos o argentinas tienen alguna enfermedad neurológica? Bueno, eso es una pregunta un poco difícil de contestar, porque no hay un censo que de alguna manera en Argentina pueda decir qué cantidad de enfermos neurológicos existe. Sí te puedo decir, en comparación en otros países, que se habla prácticamente el 5 a 7% de la población padece algún tipo de enfermedad neurológica, ya sea personas adultas que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, de tipo Alzheimer, que es lo más conocido, pero existen otros tipos de deterioro cognitivo que son frecuentes, como demencia de tipo vascular,
demencia frontotemporal o enfermedad de Pick, existen otras enfermedades degenerativas del cerebro como la enfermedad de Parkinson. Pero también hay muchos pacientes que tuvieron la desgracia de tener un traumatismo encefalocraniano y también tienen un grado severo de discapacidad. Todos estos pacientes, al igual que los pacientes de ACV, con accidente cerebrovascular, se benefician de un programa de rehabilitación integral. Porque suele haber como un mito de que hay como cuestiones neurológicas que no se pueden trabajar más o abordar, digamos, pero usted siempre recomienda justamente seguir haciendo tratamientos de neurorehabilitación. Exacto, justamente la última vez que nos vimos estuvimos hablando de esto, porque el gran mito es decir, bueno, después de los 6 meses no se puede seguir recuperando, no se puede seguir brindando una mejoría a nuestros pacientes. Y esto quiero decir enfáticamente que no es así. O sea, siempre hay algo por hacer, lo importante es poder brindar una rehabilitación y una atención neurológica de calidad. O sea, yo no me dedico exclusivamente a la aplicación de toxina botulínica, sino me dedico a la rehabilitación de todas las enfermedades neurológicas. O sea, para ello hay que utilizar medicamentos, hay que poder coordinar un equipo terapéutico que sea el adecuado, que este equipo terapéutico muchas veces no es solamente un kinesiólogo, sino un neuropsicólogo, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, terapia basada en las artes, como la musicoterapia. Entonces, realmente cada vez más se concibe a la rehabilitación o a la neurorehabilitación como una disciplina integradora. ¿Por qué? Porque el equipamiento también es muy importante, la innovación en tecnología está marcando hoy por hoy también una guía de cómo seguir y cómo mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las últimas tendencias, digamos, ¿no? En tecnología? Porque siempre estamos como siempre nos supera, pero al menos en las técnicas de rehabilitación, y sobre todo porque hablando de esta cuestión de capacitación constante para la gente, ¿qué se está viendo en el mundo, o al menos en Argentina, qué se está aplicando referido a lo más innovador? Bueno, dentro de los aspectos innovadores, esta técnica de aplicación de toxina botulínica, siempre y cuando sea guiada por ecografía y esté realizada por un profesional que tenga experiencia, es una técnica innovadora dentro de todo. También hay medicamentos que son innovadores para el tratamiento de algunas patologías dentro de las enfermedades del cerebro, pero también existen ortesis dinámicas de entrenamiento, por ejemplo, para entrenar la mano, que no son robóticas, sino que son mecánicas, que permiten realizar un número de repeticiones mucho mayor que lo que realizaría el paciente en una hora de terapia ocupacional. También existen exoesqueletos, existen también técnicas de biofeedback, se llama. Eso es esqueleto que incluso acá también se han probado. Sí, exoesqueletos, hay distintos tipos de exoesqueletos. Es importante saber muy bien cuál es el objetivo y cuál es la función que va a tener, porque la mayoría de estos exoesqueletos no tienen una función de entrenamiento, sino de asistencia, es decir, que pueden mejorar la calidad de vida del paciente, asistir al paciente, pero no mejora la condición neurológica. Aún así existen otras técnicas que son muy novedosas, que yo estuve trabajando mucho en Alemania, hice mi doctorado y postdoctorado en técnicas de neuroplasticidad cerebral, que son técnicas de estimulación no invasiva cerebral, ya sea a través de campos magnéticos, poder mandar impulsos magnéticos cerebrales sin necesidad de abrir la calota craneana, o estímulos eléctricos, y poder estimular distintas áreas cerebrales, fomentando una reorganización de algunas áreas cerebrales, es decir, que áreas que no están vinculadas con una función tomen el control y empiecen a funcionar también en una función determinada y mejorar la secuela. ¿Y eso sería aplicable a una persona de cualquier edad y con cualquier tipo de lesión? Bueno, no a todo el mundo, desgraciadamente se puede aplicar todo esto. Primero, está en una etapa experimental todavía, quiere decir que no está aprobado todavía para ser usado en la práctica clínica. Aún así, ¿Y en el mundo o en Argentina? En todo el mundo, estamos hablando del mundo. En la Argentina me parece que somos nosotros los únicos que contamos con estas técnicas en Buenos Aires, pero estamos haciendo protocolos de investigación serios. Es decir, yo estoy trabajando con Alemania, con Hamburgo, en el Hospital Universitario, con Suiza, con los SANS, con Johns Hopkins, que es en Estados Unidos, y realizamos protocolos a través del mundo para mejorar la funcionalidad de la mano, para mejorar el lenguaje en pacientes con accidente cerebrovascular, pero también para mejorar algunos aspectos ligados a la atención y a la memoria de trabajo en pacientes con inicio de Alzheimer. Entonces, son todos trabajos que son muy homogéneos, estructurados, multicéntricos, es decir, se hacen en todas partes del mundo, donde se compara un grupo que recibe este tratamiento con otro grupo que no recibe. Y el investigador, el profesional, es ciego, o sea, no sabe qué tipo de técnica están aplicando a los dos grupos. Y es así que podemos llevar a publicar distintos trabajos que puedan, de alguna manera,
perfilar un avance de cómo tratar a nuestro paciente. Usted recién tenía en la computadora una imagen muy interesante, que es como el cerebro, digamos, como quizás uno no conoce o no es la imagen clásica que conocemos del cerebro. ¿Cómo nos puede describir esta imagen? Bueno, si se ve bien acá, en realidad esto es a través de un proceso, que es un proceso que se realiza con resonancia magnética. En este caso se pueden aislar todas las fibras que comunican distintas áreas cerebrales. Eso que vemos de diferentes colores son todas las fibras que tenemos. Son las fibras de sustancia blanca que comunican. Ahora se sabe que la neurona, si bien es el componente celular más importante de nuestro sistema nervioso, en realidad no depende directamente de la recuperación cerebral. ¿Por qué te digo todo esto? Porque hay un número de neuronas que por lo general se regeneran muy poco. Ahora ya se vio que existe potencialmente la posibilidad de regeneración de algunas neuronas, pero fundamentalmente lo que ayuda a la recuperación y lo que conlleva el aprendizaje son las conexiones. Las conexiones, los circuitos cerebrales. Entonces, justamente a través de esta técnica... Ahí está la importancia del cerebro. Absolutamente. Esto nos permite que distintas áreas cerebrales se interconecten y de manera decisiva, porque la interacción entre distintas áreas cerebrales genera el aprendizaje, genera la mejoría de distintas funciones. Y de alguna forma, de esas técnicas no invasivas, ¿también se pueden estimular esas conexiones eléctricas? Absolutamente. Lo que hacen estas técnicas básicamente trabajan con distintos neurotransmisores. Es bastante complejo, pero sí pueden generar un potencial activador en distintas áreas cerebrales, fomentando la reorganización y la generación de sinapsis. Cuando estamos hablando de conexiones, estamos hablando de neuronas que se comunican a través de sinapsis. Entonces, estas comunicaciones sustentan y es la base estructural para mejorar una función determinada. Por ejemplo, pienso en enfermedades como recién hablamos, Alzheimer o Parkinson, ¿podrían traer en algún momento como una buena solución? Bueno, este es un futuro que augura realmente, utilizando estas técnicas, una posibilidad de poder interactuar directamente con estas enfermedades y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todo su tiempo, sus explicaciones. Es un tema muy largo para abordar, pero bueno, tenemos el tiempo de la televisión estirando, doctor. Así que gracias por su tiempo y bueno... Agradezco a ustedes por la posibilidad. Yo estoy muy contento de venir. Voy a venir seguido a Río Cuarto. Mi idea es venir cada 2 o 3 meses acá a la ciudad y poder realmente, de alguna manera, interactuar con los pacientes, poder ver, poder asistir, poder realizar infiltración con toxina botulínica y ver pacientes neurológicos. La verdad que a su disposición. Vamos a estar entonces en 2 o 3 meses haciéndole de nuevo una entrevista de Punta la M. Bueno, nuevamente, muchas gracias, ¿no? Seguimos, Pauli, entonces en vivo de Punta la M. Muchísimas gracias, May.